Habrá escuchado usted los valores que acaba de contarnos nuestro compañero sobre la fruta, la diferencia que hay entre los diferentes lugares de la ciudad de Buenos Aires, la provincia y el mercado central. ¿Qué reflexión le merece esta variación de precios? Y ahí tenemos un problema grave de abastecimiento, de la necesidad de organizar las cadenas de abastecimiento para impedir que los especuladores intermedien y cobren lo que están cobrando. Igual los precios de los alimentos, producto de las políticas de gobierno hoy, están completamente liberados. Perdón, más dinero en menos productos. Más dinero en menos productos cantidad. Y cada vez su porción de sueldo lo destina más a la subsistencia y pierde espacio para la recreación, para comprar, no sé, una camisa. Esto está pasando y esto es dramático, porque la gente no está llegando y estamos hablando ya no de trabajadores informales, sino de trabajadores formales. La luz, el gas, el transporte, más el changuito del supermercado le llevan 70-80% Sí, absolutamente. de su ingreso. Ahora, Contador, Felipe, perdón, sí. el otro día teníamos aquí a unos productores, pequeños productores, Sí. Que nos comentaban, por ejemplo, porque esto realmente impacta, que ellos perciben por cada kilo de tomate 3 pesos. Y acá usted acaba de escuchar que en el mercado central está a 30 pesos. Bueno, ahí es el problema de las cadenas de intermediación. El problema, y en el mercado central todavía es un lugar de abastecimiento relativamente barato. De hecho, está en La Matanza, mucha gente concurre al mercado central a abastecerse. Pero si miramos los supermercados, y no nombrar a nadie para no hacer propaganda, vemos que eso está todavía mucho peor. Sí. Hoy tenemos monopolios de compra. Digo, si uno quiere tener su producto en una cadena de comercialización, tiene que soportar la presión de una gran cadena de comercialización de un supermercado que le paga 90 días. Sí, sí, bueno. El supermercado vende de contado, es un gran negocio financiero y además le paga un precio bajo. Es un problema cómo llega al consumidor, sobre todo en las grandes ciudades. Se ha roto las cadenas de abastecimiento menos especulativas. Bien. Feletti, hay mucha incertidumbre, ¿no? En la sociedad con respecto a lo que se va a venir, sobre todo en lo que es la inflación y el consumo. Digo, ¿va a ser peor en el segundo semestre? Sí, sin duda. Sin duda. Miren, julio suele ser un mes de mucha actividad económica, porque la gente ya cobró el sueldo aumentado por paritaria, cobró el medio aguinaldo, son vacaciones, en vacaciones en general se gasta más. Sí. Bueno, y este es un mes que ya está viniendo mal, julio. O sea que si julio viene mal, ¿qué podemos esperar para el resto de los meses? Normalmente el segundo semestre es un nivel de más actividad, porque las empresas producen más para las ventas de fin de año, primavera suele consumirse más, y sin embargo viene retraído. Por el otro, se esperan nuevos aumentos de tarifas, nuevos aumentos de combustible, son golpes al bolsillo, y además el propio gobierno está anunciando un programa de ajuste rigurosísimo sobre lo que es otro componente de la demanda, que es el gasto del Estado. Entonces retiramos el gasto del Estado, ponemos una tasa de interés altísima y estas son las consecuencias. Digo, nosotros lo vivimos en La Matanza. Bien. Crecientemente tenemos una mayor inversión social. ¿Hay disminución en el consumo y cambio de hábitos? ¿Se nota en el partido de La Matanza? Sí, eso es así. Nosotros estamos viendo, por un lado, cierre de comercios. Por el ¿Qué otro, tipo de comercios? y los comercios minoristas que uno ve en los centros comerciales. Antes no era fácil encontrar un local desocupado y hoy hay oferta. Estamos viendo una situación muy delicada en todo el tejido productivo industrial. La Matanza es un distrito muy industrial, sobre todo en San Justo, y estamos viendo cierres, despidos, suspensiones. Y esto lo que lleva a que la gente empiece a cambiar sus hábitos. Acá, y en respuesta también a lo que usted preguntaba, si no hay energía barata, o sea, gas y luz, para cocinar, para iluminarse, y no hay alimentos baratos, no hay resto para que haya consumo interno. Bueno, el primer testimonio le da la razón, o sea, coincide con usted. ¿Por qué sale más barato el mercado central? Es apto para todo público, pero no todos pueden ir hasta ahí. No. Y creo que estaba en la clave lo que dijo el... Y el hábito de consumo se ve que hoy, por ejemplo, estamos teniendo más gente yendo a merenderos, más gente jubilados, sobre todo yendo a centros de jubilados a ser asistidos. Estamos viendo nosotros la demanda de alimentos creciendo, de 12.000 kilos de carne mensuales que el municipio repartía, está
empezando a pasar los 20.000. Entonces, esto que está pasando, Ferias donde hacen trueque. ferias donde se hace trueque, Comedores, exactamente. comedores, demanda de asistencia, demanda digo, hemos pasado, por ejemplo, en las escuelas, del año 2015 a la demanda de notebooks, después hemos pasado a la demanda de útiles en el 2016, hemos pasado a la demanda de zapatillas y calzado en el 2017 y ahora es la demanda de alimentos. Es decir, hay una caída, hay una caída de la capacidad de compra en las familias que se refleja en los chicos. No hay de necesidades básicas. Peor, claro, no hay peor, por eso hemos pasado de una demanda de tener computadoras de última generación que lo reclamaban, a ir pasando a los útiles escolares, el calzado y ya directamente el alimento. ¿Qué valor le pondría a la canasta básica familiar en La Matanza? Así, digamos, a ojo de buen cubero. La Matanza, como la zona del conurbano, suele tener precios más baratos que Capital, sí. Pero hoy una canasta básica en La Matanza ajustadita, sí. Está en torno a los 15.000 pesos, 16.000 pesos, muy ajustada. Allí no estamos incluyendo, perdón, alquiler. No, estamos hablando de alimento para una familia. Cuando habla de canasta básica es alimento para una familia tipo. Ahora, 4 personas. Pelete, usted, su experiencia, ¿no? Tanto como funcionario, ahora también como ministro de Hacienda, ¿qué recomienda para reactivar el consumo? Digo, porque ustedes sí le pusieron foco mucho en la gestión anterior al consumo, lanzaron en la hora 12, digo, distintas medidas. Es que si no hay regulación, como decía antes, no se Hubo garantiza, un control de precios muy estricto. Y no se garantiza que haya un acceso a la canasta alimentaria y a la energía sobre todo, porque es la que uno diariamente en su casa usa. No hay acceso a eso, no se regula y no hay acceso. Al trabajador no le sobra sueldo para ir a comer afuera, no le sobra sueldo para Matanza, que el golpe sobre la industria provoca una caída del sector informal. Es decir, el restaurante que había contratado un mozo, un lavacopas, la tienda que había contratado más personal, se cierran. Yo lo que estoy viendo de julio, y me lo dicen, ventas de, veamos, restaurantes. Mañana puede ser por el Día del Amigo que se llena, esta noche. Restaurantes, teatros, cines, todo tipo de actividad está en niveles muy bajos para ser el mes de julio, que julio es un mes de mucha actividad, y eso anticipa un mal semestre. Y el otro tema, que es lo que hablamos antes, si no hay regulación sobre los alimentos y no hay regulación sobre las tarifas, es muy difícil que a la gente le sobre plata para gastar. Bueno, de hecho, la estadística marca que el 61% de los hogares de Capital y área metropolitana no llegan a fin de mes. No llegan a fin de mes. Y Diana, además hay otro problema que está pasando con esto del modelo agroexportador. Acaban de anunciar con bombos y platillos que vamos a exportar carne a China. Dentro de 2 años vamos a estar pagando la carne a precio internacional. Pero eso va a dar 500.000 puestos de trabajo. Nunca eso ocurre. Sí, y nadie va a comer carne, digo, a ver, la conquista social que supone que un 80% de la faena es para el consumo interno y un 20% solo se exporta, es un triunfo de 70 años que se va a perder. Digo, vamos a pagar las galletitas o las harinas a precio internacional, la carne a precio internacional. Pero los datos en ese momento de la inflación tampoco siempre fueron cuestionados. Sí, pero nosotros en 12 años, 12 años y medio de gobierno, devaluamos un 200%. Recibimos el dólar a 3 pesos y lo devolvimos en 10. Es cierto. En 12 años y medio. Ahora, este gobierno en 2 años y medio recibió el dólar en 10 pesos y ya lo tiene en 30, 29. Casi se acerca hoy. Perdón, un segundito. 210% de devaluación, sin compensación, golpea cualquier bolsillo. El presidente dijo que el año que viene, en 2019, podemos estar hablando de la inflación de un dígito. ¿Es esto posible? Bueno, el presidente puede decir muchas cosas. También le faltó decir, también hubo un presidente que dijo que íbamos a llegar a la estratosfera. Digo, el presidente dijo que resolvía la inflación. Yo quiero aclarar, porque es la medición del INDEC, 40% de inflación en el 2016. Sí. 25% de inflación en el 2017 y se proyecta 35% de inflación de acuerdo a lo que pasó el primer semestre para este año.
Eso nunca lo tuvo nuestro gobierno, ni aún medido por la inflación de la ciudad. Tampoco nuestro gobierno tuvo nunca una tasa de interés del 47% que está rompiendo la cadena de pagos. Tampoco nuestro gobierno tuvo nunca picos de desocupación que están llegando a 2 dígitos en el conurbano. Digo, esto lo que vamos a tener es 2 dígitos de desocupación. Digo, este es el problema grave. Acá hay inflación con recesión y el gobierno que lo único que se le ocurre es hacer un ajuste fiscal, y hace gala de eso, es lo único que le ofrece a la gente, y un presidente que no habla de cosas concretas. Pero Roberto, hay un dato, la desocupación es real y hasta los empresarios están denunciando esto. Pero también hay que decir... Pero en el conurbano está en el 11%. No, seguramente, pero digo, eso es indiscutible. Ahora, el INDEC, que el kirchnerismo tocaba, lo dicen los mismos economistas, ¿no terminó perjudicando la economía real? A ver, es difícil pensar que un gobierno que gobernó 12 años y medio, que completó 3 mandatos constitucionales, que gobernó de los 12 años, 10 años con mayoría legislativa propia en ambas cámaras, o sea que significó un enorme respaldo popular, que fue a las elecciones y ganó la primera vuelta y perdió por 2 puntos la segunda vuelta, haya hecho todo mal. Eso ya no se lo puede creer nadie. Que nosotros hicimos todo mal, habremos cometido errores sin duda, pero que hicimos todo mal después de gobernar 12 años y medio con el respaldo popular. Este gobierno recibió, hay una cosa que nadie discute de nuestro gobierno, el país desendeudado. Este gobierno recibió el país desendeudado. Eso nadie lo discute. Recibió 52.000 millones de dólares de plata fresca. Nadie sabe dónde están. Y no resolvió un solo problema de los que pudimos haber... No resolvió la inflación. Hoy tenemos más inflación que antes, más desocupación que antes, más deuda que antes. Que le dejaron Dígame qué déficit, hizo. tasas. Ayer el presidente dijo que el kirchnerismo le dejó déficit, tasas, sequía, o sea... Pero hoy tiene más déficit que antes, tenemos más deuda que antes, más inflación que antes, más desocupación que antes. Ningún gobierno de la democracia, vamos a tomar 3 presidentes de la democracia, nos gusten o no nos gusten. Alfonsín, Menem y Kirchner. Ninguno recibió 52.000 millones de dólares cuando empezó su gobierno. ¿Dónde está ese dinero que dejó el kirchnerismo? Una parte se fue de este país por vía de la compra de dólares y la salida, otra parte se fue en turismo, otra parte se fue en pagar importaciones que terminaron rompiendo la industria, y otra parte grande se fue en pagar intereses de deuda. O sea, para usted el gobierno se pega un tiro en el pie, o varios. Y el gobierno leyó mal el mundo, el gobierno creyó que podía sostener un nivel de endeudamiento y se topó con Trump. Diana, la realidad es esa. Pero para ser justo, digo, las tarifas son una preocupación del 70% de la población, por lo menos lo que surge en las encuestas. El Congreso con unanimidad le vota una ley para regular este problema de las tarifas, que es un problema serio. Y el presidente la vetó. Y eso, ahí tenía la posibilidad de llamar a los bloques de la oposición y discutir la ley. Porque era un problema, es un problema las tarifas. Y sin embargo el presidente la vetó. Le quiero hacer 2 preguntas. La primera, usted hablaba, por ejemplo, del incremento del poder adquisitivo durante la era del kirchnerismo. La pregunta es cómo hicieron para que la gente pueda comprar más. Bueno, nosotros tuvimos, en primer lugar, una política de desendeudar al país, con lo cual todo lo que se va hoy pagando por intereses de deuda y demás no se iba. Hubo una política también de captura de renta, de impuestos progresivos sobre derechos de exportación, sobre ganancias, sobre patrimonio, todo que hoy se dejó de lado, para poder incentivar vía gasto público, sobre todo las tarifas, mantener controladas las tarifas. Y por el otro hubo una protección de la industria que generó mayor empleo. Y cuando hay mayor empleo, enseguida hay una mejor negociación salarial. Todos sabemos que cuando el desempleo es bajo, el trabajador clama más. Entonces, una política de desendeudar, una política de regulación de aquellos precios, como decíamos antes, que son importantes, como las tarifas, como los alimentos, porque la gente no elige entre comer y no comer, o pagar la luz o no pagarla. Por ahí elige entre comprarse una camisa y no, pero entre eso no. O justamente, perdón, lo que veíamos recién, el entretenimiento, ¿no? El entretenimiento, Se reducen por ahí bueno, otros factores que son prescindibles. Garantizar los consumos básicos libera ingresos. Y por el otro, la protección industrial rápidamente genera más empleo. Enseguida Argentina es un país potente, tiene mano de obra capacitada,
tiene recursos, enseguida se genera más. Y por desinversión, quizá por falta de contralor o por lo que sea. Esto es lo que aduce, lo que arguye ahora el presidente justamente como herencia recibida. ¿Era tanta la crisis, era realmente tanto lo que manifiesta Mauricio Macri? A ver, aumento de empleo público hubo. En primer lugar, si uno mira el gasto estatal de lo que es empleo público en relación al presupuesto, se mantuvo igual. Hubo, porque hubo 14 universidades más, con lo cual hubo docentes, no docentes, porque hubo varios hospitales más, porque hubo varias escuelas más. Es decir, cuando hubo aumento de empleo público son médicos, son maestros, son docentes, eso por un lado. Por el otro, nosotros recibimos el país con 18.000 megavatios de energía y lo devolvimos con 26.000. Y es cierto que tuvimos que importar energía. Bien. Porque llevamos ahora, también es cierto que se alcanzaron récords de producción de autos, de heladeras, de lavarropas, de televisores. Eso también es cierto.